este conversatorio se enmarca dentro de las actividades del Diplomado de Gerencia de la Calidad para la Excelencia Organizacional que iniciamos el 21 de marzo, con clases los martes y jueves de 6:30 a 9:30 de la noche. Bien, yo les quería comentar en unos breves minutos, compartir un poquitito algunas características y estructura del programa. Que me ahí están viendo mi presentación, ¿cierto? ¿Confirman ahí? Ya, excelente. Miren, este es un programa, este diplomado es un programa que tiene como gran objetivo instalar o validar competencias de los profesionales que requieran un conocimiento global y completo para liderar la estrategia de la calidad y alcanzar la excelencia organizacional. Bien, es un programa que está dividido en 7 cursos o módulos y en cada uno de ellos intentamos responder distintas inquietudes. El primer módulo es de gestión estratégica y de riesgos de calidad y en el fondo intentamos despejar la inquietud de cómo damos forma a la estrategia de la calidad para alcanzar los resultados del negocio o de una organización. Luego avanzamos al módulo 2 que es de liderazgo para la calidad, donde abordamos la temática de cómo las personas se transforman en agentes de cambio y son la base para la excelencia organizacional. El tercer curso módulo es de gestión de clientes y en este módulo nos dedicamos a descubrir cómo interactuamos con los clientes y creamos valor para un éxito sostenido. El cuarto módulo es de herramientas de mejora de la calidad y en este módulo intentamos despejar la inquietud de cómo utilizamos las distintas herramientas de la calidad para alcanzar resultados del negocio. El quinto módulo es de gestión de proyectos de mejora de la calidad y en este módulo abordamos cómo vamos articulando proyectos de mejora y cómo utilizamos la metodología Lean en busca de optimizar productos, servicios o procesos organizacionales. El sexto módulo es de gestión de las auditorías internas y en este módulo abordamos cómo la auditoría interna nos aporta datos e información para apoyar el proceso de toma de decisión y activar la mejora continua. Y por último, en esta versión del año 2023, que ya este diplomado se encamina a su tercer año de vida, incorporamos el módulo de Fundamentos de la Calidad 4.0. Y en este módulo en particular, lo que vamos a revisar es cómo la tecnología y la digitalización están revolucionando el presente y el futuro de la calidad. Así que los dejamos a todos cordialmente invitados. Ahora, retomando el tema del conversatorio, la idea es que ustedes a través del chat puedan plantear sus inquietudes, comentarios, ideas en la medida que vamos discutiendo los distintos temas junto con Alexis y Gustavo, ¿bien? Y yo simplemente a modo introductorio quería comentar que hace más de medio siglo se me vino a la mente una máxima o una frase que comentó Peter Drucker que decía que la cultura se come la estrategia a la hora del desayuno. Una frase que tiene ya más de 50 años. ¿Qué significa esto? Que muchas compañías fracasan en la ejecución de sus estrategias de distinta índole por no tener una cultura coherente. Entonces, precisamente eso es lo que queremos desarrollar en este conversatorio. En el fondo, cómo generamos, desarrollamos cultura de la calidad al interior de las organizaciones. Porque, por ejemplo, a mí no me parece posible que una organización pueda crecer a través de la innovación, por ejemplo, si castiga el error o que logre utilidades, por ejemplo, importantes, ¿cierto? Si no cuida sus gastos o que deleite a sus clientes si no tiene una cultura de servicio. Entonces vamos a desarrollar ideas en torno a la cultura de la calidad. Eh, Partamos con alguna inquietud, yo creo que quizás compartir alguna idea de qué se entiende por cultura de la calidad. Ahí Alexis, Gustavo, les cedo la palabra. Gracias Jorge. Oye, un gusto estar con Alexi, con Jorge en esta instancia de conversación. Quisimos hacerlo distinto para conversar, no la típica presentación, así que por favor, nuestros asistentes que puedan ir haciendo preguntas o intervenciones van a ser bien recibidas. Quiero plantear y se lo quiero plantear directamente a Alexi. eh,
A propósito de esto que tú dices, Jorge, de la frase de Peter Drucker, donde dice que la cultura se come a la estrategia. Pucha, que importante tener, tener alineada la estrategia que queramos desarrollar con la cultura. Y ahí surge la primera pregunta. Alexi, ¿cultura de calidad o cultura para la calidad? ¿Está ahí muteado, Alexi? Está muteado, está muteado. Pues muteate abajo, Ale. Ahí Súper sí. buena la pregunta, Gustavo, porque creo que esa es una pregunta clave y la respuesta no es ni la una ni la otra, es cultura organizacional a secas. Precisamente porque para lograr alinear a toda una organización en pos de cumplir objetivos, no hay apellidos. Es una organización entera y eso, la alta dirección son los primeros que no lo entienden. Cuando la alta dirección, los de calidad, háganse cargo de la ISO, o los chi háganse cargo de la antes joya, ahora la 45001, o los de informática háganse cargo de la 27001. Está mal. Hay un concepto japonés que se llama Hoshin Kanri. El Hoshin Kanri significa literalmente navegar por brújula. Lo que te está diciendo es todos para el mismo lado. Cuando uno empieza a hurguetear un poquitito la palabra cultura, y ahí me voy a enganchar, te vas a la RAE y vas a encontrar que es el conjunto de conocimientos que permite que alguien desarrolle su juicio crítico. Fíjate lo relevante. Cultura, conocimientos, juicio crítico. ¿Cuál es la idea? Que la organización como un todo tiene que tener un nivel de conocimiento tal que les permita a cualquier persona tomar decisiones. Y ahora vamos, de calidad, de cuidado al medio ambiente, de cuidado a los trabajadores, de cuidado a los stakeholders en el momento X. Y que esa cultura sea una sola. Porque si tú tienes, por ejemplo, un accidente con tiempo perdido, pasaste a llevar una parte de tu política de gestión de salud y seguro ocupacional, pasaste a llevar, si ese accidente fue por un derrame de una sustancia peligrosa, impacto ambiental, pero además te salió probablemente o un producto no conforme o un delay, un atraso en la producción de lo que estabas haciendo, impactaste a tu cliente, eso va a terminar como scrap, impacto a la rentabilidad de la operación y por lo tanto le impactaste a tus dueños y empezaste a ver de que un solo evento, y aquí volvemos casi a nuestro querido eh, Ishikawa, un solo evento en todas sus M's afecta a la organización completa. Entonces, volviendo a la pregunta de Gustavo, cultura organizacional a seca. Oiga, eh, Alexis desarrolla ahí la idea de conocimiento detrás del concepto de Ajá, cultura. Eh, yo siempre, yo estoy convencido de esto, ¿ah? Yo creo que de verdad cultura también es eh, lo que una organización y lo que las personas de esa organización particularmente piensan, sienten y actúan con respecto a distintas temáticas, puede ser calidad u otra, ¿cierto? Entonces yo vale. pienso que igual la cultura es como el reflejo de lo que la organización particularmente cree en torno a algo. Y eso de Súper, creer en torno a algo, se me cruza o se me conecta rápidamente con el tema de los valores en una organización, porque oh, en el fondo creo que las creencias, valores van de la mano. Y ahí ya empezamos a desarrollar temas más profundos, de desarrollo organizacional. porque, sí, porque yo creo que hay organizaciones valóricas y organizaciones avalóricas. Sí, O sea, claro. y lo hemos visto hasta en los medios de comunicación, ¿no? Y en las distintas situaciones que han ocurrido en distintas empresas. Entonces, uno dice, bueno, finalmente la cultura tiene que ver mucho con eso, con valores, con lo que creemos como organización y de qué manera actuamos en torno a esos valores. Y ahí viene un tema de actuar en torno a esos valores. Súper de acuerdo. Y de hecho voy a retrotraerme a nuestra querida norma ISO 9001, Jorge. Aquí paso el dato, para que vean. Jorge Astete fue mi profesor de auditor líder en el 2000, precisamente en la Facultad de Economía de la Chile, ¿te acuerdas? Me acuerdo, me acuerdo.
Sí. años, años atrás, y desde ahí para adelante venimos juntos caminando con la norma. Requisito 716. Ahí está para mí una parte de la respuesta de tu pregunta. 716, que es conocimiento de la organización, plantea que la organización debe tener los conocimientos, bla, 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 no hay problema. Pero la nota, hay una nota que a mí me fascina y siempre se la muestro a la alta dirección. Los conocimientos de una organización se adquieren con la experiencia. Eso está en la nota 1 de la ISO 9001, requisito 716. Y esa experiencia y esos conocimientos nacen obligatoriamente desde la visión, misión y hoy en día propósito organizacional. Porque son los, de nuevo, son los que te dan el rumbo. ¿Cuál es la idea? La idea es que tú tengas, míralo así, una empresa con una buena cultura organizacional, cada trabajador va a saber cómo actuar ante una situación X, porque en su propósito o en sus valores o en la visión o en la misión está la respuesta de cómo actuar. Y ese es el trabajo que la alta dirección tiene que hacer. Tiene que asegurarse que todo el mundo comparta el propósito, conozca y viva los valores para que pueda tomar la mejor decisión ante lo único seguro que tenemos en la organización hoy, que es el cambio. Se dice que estamos en el mundo VUCA, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Súper cierto, súper cierto. Hoy en día, y de hecho ir estudiando y adquiriendo conocimiento, el fin de semana, 2 fines de semana atrás estaba con una colega que es una headhunter de buen nivel. Me decía que estaba mirando los aprendizajes y actividades de los últimos 3 años. Porque la velocidad de cambio de el conocimiento es tal que lo que sabías hace 5 años nada asegura que sea vigente hoy. Por lo tanto, programas como este diplomado son absolutamente necesarios para poder seguir creciendo al interior de las organizaciones, desarrollándose como profesional y pudiendo efectivamente estar al día. Ahora, interrumpiéndote un poquito, Alexi, estoy absolutamente de acuerdo en el tema de la cultura, pero ¿qué pasa en una organización cuando no tenemos esa cultura adecuada? Tenemos a lo mejor, y ya ha pasado, lo hemos conversado con Jorge varias veces, cuando producto de las normas, que son las que impulsan muchas veces estas definiciones estratégicas de visión, misión, propósito, valores, etcétera, pero se definen nomás y en la realidad, la verdad es que no se ponen en práctica. ¿Cómo hacemos? O el desafío, y ahí tú lo decías súper bien, el desafío de los líderes. ¿Cómo hacemos el cambio de rumbo para que esta organización que tiene una cultura X, la transformemos a una cultura Y? ¿O Oye, cómo lo hacemos? yo quiero ahí, Perdona, Jorge, te doy el tiro. ¿O cómo hacemos para que una pyme, una empresa más pequeña, también lo haga? Ahora, Jorge. es que yo creo que el Alexis dio el clavo en un tema y ahí le voy a Mm. dar el pase para que lo desarrolle más porque él habló que estos valores tienen que ver o traducirse en comportamiento o conducta. Entonces yo creo que detrás de los valores, efectivamente, más que una simple declaración, las organizaciones tienen que trabajar, por ejemplo, en cuáles son las conductas aceptadas Sí, o no aceptadas frente a un valor. Porque, por ejemplo, si sí. una organización define como un valor el respeto, estoy dando un ejemplo, bueno, a lo mejor una conducta deseada u observable podría ser la puntualidad, ¿ya? Y a lo mejor un criterio frente a esa conducta observable es que si un cliente solicita algo o hace alguna consulta, nosotros respondamos rápidamente, por ejemplo, dentro de un plazo definido. Pero yo creo que el centro está en definir cuáles son esas conductas deseadas o no deseadas dentro de la organización, de tal forma que los líderes, oye, gerentes, jefatura, se alineen frente a esas conductas, pero a veces tiendo a pensar que esas conductas deseadas o no deseadas frente a los valores no están definidos, está definido el valor. No sé ahí cuál es la opinión de Alexia al respecto. Es súper cierto. Y de hecho una de las grandes críticas que existen, y ahí
volvemos a Peter Drucker cuando dice que la cultura se come en el desayuno, la estrategia, es precisamente por eso. Piensen cómo se hace la estrategia en una empresa. 5 o 6 ejecutivos top en un hotel lejos de el Gemba, del lugar donde ocurran las cosas. Y esa nunca baja. Esa estrategia queda viviendo en un limbo de alta gerencia, pero no se aterriza. Una de las preguntas que hizo Gustavo, y de hecho uno de los participantes, ¿cuál es la palanca para transferir los elementos estratégicos? Bueno, la primera cosa para establecer la planificación estratégica de una empresa es que no sea en un hotel lejano al Gemba, al lugar donde ocurren las cosas. Tiene que ser con la gente que agrega valor, y aquí nos duele a todos, ¿no? Porque los que agregan valor son los que están interactuando con el producto o servicio. Los de calidad, los de seguridad, los de informática, no interactuamos con el producto o servicio. No somos los que le agregamos valor, todo lo contrario, somos los que le ponemos costo, pero no valor. Entonces, cuando hablamos de estrategia, primero hay que oír a todas las partes interesadas, y eso es un elemento no menor. Hay que escuchar a las partes interesadas, a las distintas partes interesadas, dentro de que están los trabajadores, por cierto. Luego, tiene que existir una estructura tal de recompensas que vaya alineado con la estrategia. No saben la cantidad de veces que en auditoría me tocó ver que los bonos o incentivos a los trabajadores no iban, pero de lleno a la estrategia, iban por otro lado. No tiene sentido. Este modelo del Hoshin Kanri japonés es eso, es si el norte va para allá, tengo que recompensar por ello. Tengo que ser ejemplo. Y ahí está el otro elemento que Gustavo nos planteaba. La mejor forma de bajar valores, bajar cuál es el propósito de la organización, es que el liderazgo sea el ejemplo vivo. Si en la empresa, como decía Jorge, está el valor de llegar a tiempo, el respeto, y eso es llegar a tiempo, bueno, el jefe es el primero en llegar a tiempo. Cuando esas cosas no se dan, la gente dice, entonces es chaya, es algo que está colgado en la pared. Entonces, esto se vive. Ahora, Al yo punto, creo que se vive y tiene que ser parte de la conversación permanente y cotidiana de los Mm. ejecutivos, porque yo no estoy tan cierto de que tanto se habla de cultura en las organizaciones. pero es que eso es. Y esto parte desde la selección de personal. Si tú en la selección de personal no estás buscando a una persona que vaya a desempeñar bien su trabajo en esta cultura, ya estás fallando. Tú De tienes que hecho, tener súper empoderado a tu equipo de recursos humanos de que busque gente que se adapte a esta cultura. Y ojo, y uno como profesional tiene que ser súper responsable también de saber a dónde se va a meter. hace unos días estaba leyendo un artículo bien interesante, la verdad, para ser honesto, no recuerdo el modelo, pero que hablaba de, por ejemplo, al reclutar personal que se utilizaba una especie de monitoreo o evaluación de qué tanto las personas se alineaban a la cultura de la empresa, más que sus conocimientos técnicos, títulos ¿Va? académicos, estudios, sino que sondear de qué manera las personas, a través de una batería de test, entrevistas, de qué manera las personas se Y de alineaban con la comportamientos, cultura de la empresa, o sea, en el fondo con los valores de la empresa, porque, por claro. ejemplo, si uno de los valores es orientación al cliente y resulta que, como digo, los clientes escriben haciendo una consulta o reclamando y nadie les responde, porque eso yo creo que incluso pasa por una actitud personal, ¿me entiendo, no? Pasa por casi por el ADN de las personas. Entonces yo siento que esa metodología o esa estrategia lo que intentan es descubrir si el ADN de esa persona está en línea con la cultura o los valores de esa organización. Yo creo Mm. que eso es clave, porque no sacamos nada con pregonar una determinada cultura o valores si finalmente las personas no comulgan, no adhieren con esa cultura o con esos valores por distintas razones. ¿Ah? Si también es válido que no adhieran, pero me pareció interesante en el fondo que lo que planteaban era de qué manera una organización recluta personas que estén alineados con su Con cultura. eso, sí. Sí, claro. Y, Sí. y si no están alineados o reclutaron y si no están alineados, ¿cómo el departamento de DO
trabaja para que se empiece a generar ese alineamiento? Porque no vamos, va a ser complejo seguramente encontrar personas que estén 100% alineadas a lo que nosotros queremos. Entonces debemos ir, o la organización debe ir trabajando para que las personas vayan adquiriendo ese comportamiento, esa cultura que esperamos. Orientación al cliente, el respeto, la humildad u otros valores que quiera pregonar y que quiera poner en práctica la organización. El, me hicieron acordar de tres cosas. Mira, mira qué interesante. La primera, Taiichi Ono. Taiichi Ono, uno de los padres del Toyota Production System, junto con Shingo Shigeo, que ya voy a tocar, la segunda cosa es de Shingo Shigeo. Taiichi Ono planteaba que si una persona en un mes no había modificado su procedimiento porque había encontrado una forma más económica, más eficiente, más segura o mejor que hacer su trabajo, no tiene moral para cobrar sueldo. ¿Cuál es el valor que hay detrás de lo que plantea Taiichi Ono? Mejora continua. Y podríamos incluso hablar de Lean. Es Lean, pero a full. Pero ojo con esa cultura. No, no es queremos que tomes este procedimiento y lo hagas tal cual. No. Queremos que tomes este procedimiento, lo hagas tal cual y permanentemente lo estés mejorando. Eso es cultural. Toqué Shingyo Shigeo. El Instituto Shingo Shigeo, que es el otra arena o la otra liga, ¿no?, del Toyota Production System, plantea tres revelaciones. Ellos le llaman revelaciones que a mí me encantan y por eso siempre las cito en clase o en el trabajo. Primero, los resultados ideales requieren comportamientos ideales. Fíjense la palabra. Resultado ideal requiere comportamiento ideal. Y el comportamiento siempre va a estar asociado a misión, visión o valores. Eso es un comportamiento ideal, el grado de apego a ello. Entonces, si tú no comulgas con la visión, misión o valores de tu empresa, nunca vas a tener un comportamiento ideal y por ende no vas a tener un resultado ideal. Luego dicen que el propósito de la empresa y los sistemas impulsan los comportamientos. De nuevo, si tu procedimiento para hacer algo es complejo, burocrático, y tú buscas formas alternativas de hacerlo, empezaste el problema. Porque no estás siguiendo, o sea, el medio te está impulsando a comportarte de una manera distinta. Entonces, si esa persona tiene que seguir los estándares, tiene que seguir los procedimientos de la compañía, si encuentra que está mal, perfecto, lo felicito, cambia el estándar y siga ahí. Pero si él hace exprofeso algo distinto, significa que está haciendo un comportamiento inadecuado, comportamiento inadecuado, resultado no adecuado. Y en tercero, te dice que los principios, y aquí en esos años se hablaba de principios, hoy en día valores, propósitos, etcétera, son los que conducen a esos comportamientos ideales. Entonces, volvemos siempre a la misma raíz. Hay que definir cómo se hacen las cosas aquí, cuáles son los límites. Y esos límites tienen que ser los valores de la organización. Si lo que tú vas a hacer pasa a llevar un valor de la organización, no lo hagas. Y ahí los resultados van a llegar solos. Van a llegar solos. Entonces, Y o la sea, tercera, perdón, adelante, Alex. y la tercera cosa que me recordé de esto que conversan, y aquí un poco autorreferente, pero que de verdad funciona, es precisamente el proceso de selección de personal y los primeros días de alguien en una organización. Para mí esos primeros días son clave, son fundamentales. No, no hagan trabajar a una persona durante el primer mes. Ese mes es para que entienda la cultura organizacional. Ese mes, en Genque le llamamos onboarding, que de hecho dura 100 días. No es que no vayas a trabajar 100 días, pero durante 100 días te bombardeamos con quiénes somos, qué hacemos y por qué lo hacemos. Fíjense, ¿por qué lo hacemos? Porque te tengo que llevar hacia mi línea de valores, te tengo que dar hacia mi línea de estándares. Y que, ¿sabe qué? Esto es súper complicado acá. Por ejemplo, el presupuesto. Imagínense, empresa alemana, hacer presupuesto. Terrible. Pero es parte de nuestros valores ese orden, esa disciplina. Es como cuando uno aprende a derivar o integrar. Solo sirve para hacer conexiones neuronales, nunca más volviste a usarlo en tu vida. Pero demuestra una disciplina que eres capaz de adquirir y que cuando te enfrentes a un problema
no es que vayas a integrar o derivar, sino que Exacto. vas a hacer conexiones cerebrales súper parecidas a cuando tuviste que integrar o derivar hasta que conociste al L'Hopital y ahí cambió la vida, ¿no? Oye, Sí, no, perdona, Jorge, no, dale. no, adelante, Gustavo, adelante. No, esto que estamos conversando es tan relevante, esto de la cultura, esto de transmitir los valores. Me ha tocado varias organizaciones que no son capaces de transmitirlo fuertemente y que se quedan o cometen uno de los grandes errores cuando uno quiere implementar una estrategia o quieren implementar excelencia operacional o quieren implementar Lean o alguna otra, o Kaizen, etcétera, y es que se quedan exclusivamente en las herramientas. ¿Ah? Y le dan a las herramientas y le dan a la identificación de desperdicio, ya, y funciona un mes, 2 meses, le dan a 5S, por ejemplo, u otra, Value Stream un Mapping, value stream mapping, tal, y pasan 3 meses, 4 meses, y la cuestión se empieza a desinflar. Oye, me dicen, pero esta cuestión no funciona. Y le echan la culpa a Lean, le echan la culpa al TPS, le echan la culpa a una serie de otros elementos, cuando en realidad, cuando hablamos de herramientas, la verdad que las herramientas son un ápice de lo que en realidad hay detrás de de toda esta cultura que en realidad la organización quiere construir. sí. Y de hecho hay niveles que hay que respetar. Por ejemplo, las herramientas están en un nivel y no tiene que ni subir ni bajar porque no tiene sentido. Exacto, La alta dirección tiene que entender que su trabajo es uno, crear la cultura organizacional. exacto. Chao. No se meta a hacer Six Sigma o no. Ahí está mando medio, supervisores, gerentes de área, ahí entran las herramientas. Y el operario tiene que agarrar esas herramientas y llevarlas a la práctica del día a día. Mm, Porque tampoco son reales. Es cosa de ver las manos de cualquier ingeniero del país y sabe que no mete las manos donde está el producto. Por lo tanto, que si el procedimiento sale desde el escritorio del gerente, va a ser muy distinto a la realidad. sí, Y eso es parte de la cultura. O sea, la cultura es, aunque el procedimiento esté escrito, y este es un ejemplo que siempre le doy, si el procedimiento de construcción te habla de la lechada, déjalo como lechada y no el exudado, porque el 95% de los trabajadores de la construcción le llaman lechada. Punto. Si tú le pones el exudado a la construcción, solo se nota que nunca metiste las manos, exacto. que nunca lideraste personas. Y ahí está la clave. Porque hay consecuencias positivas y negativas de vivir con estos principios de seguir estándares. Pero el primer elemento que tiene que existir es el respeto a las personas. Y parte del respeto a las personas es este metalenguaje que se da. Respétaselo. Sí. Si llevan 20 años haciendo esa pega, ¿tú crees que lo va a hacer mejor que tú? Evidente que sí. Entonces, el procedimiento, el estándar, nace desde quien lo usa, Exacto. lo afina la jefatura y luego se pasa, ojo, por el filtro de los valores de la empresa. Porque si el procedimiento te dice, oye, si hay no sé, si tú estás fabricando algo y el procedimiento dice que con 10% de error se acepta, anda a mirar el valor de tu empresa y el valor habla de la perfección o de plena satisfacción del cliente, ese 10% de error ya no es aceptado. Que puede que las bases sí, pero la alta dirección tiene que decirle, no, nuestros valores no nos aceptan un 10%, es un 5%. Por lo tanto, ¿dónde tenemos que hacer las mejoras para llegar a ese 5? O a ese 3, o a ese 0. ¿No? Cuando la minería habla de 0 accidente fatal, es eso, le está metiendo valor. Claro. Yo no, lo que yo quería aportar era que en el fondo hemos concluido una triada mágica, que es, o sea, estamos de acuerdo por lo que he escuchado, que cultura, valores y conductas o comportamientos son tres Sí, elementos que van íntimamente relacionados. sí. Ahora, yo creo que esa cultura, que es la idea que esbozó también Gustavo, bueno, lo primero es que hablaban de la herramienta. También no sé qué tanto tiempo dedican muchas organizaciones en el proceso de inducción a comunicar su cultura, Mm. que también lo comentó Alexis, que dijo que tenían un periodo ahí donde empápate de nuestra cultura, de quiénes somos, de lo que hacemos, de nuestros valores, por qué lo hace, etcétera. Y yo creo que Del quizás hay metalenguaje, pocas desde las Claro. organizaciones siglas. que se dan esa,
que se dan, que tienen esa virtud de empapar a la persona de la estrategia, porque muchas de ellas, sobre todo la pyme, quizás entendible, rápidamente vaya a trabajar, ¿me entiendo, no? Exacto. O sea, no hay un Sí. tiempo de Pero, entendimiento de la cultura de la organización, pero después a lo mejor te pasan la cuenta cuando tú transgredes o cruzas ciertos límites, ¿no? Pero claro. resulta que te pasan la cuenta, pero nunca te comunicaron cuál era la estrategia. Entonces yo creo que la comunicación es clave ahí. Es el punto. Y cómo lo comunicamos, me pareció fundamental lo que decía este onboarding, 100 días, empápate de la cultura, a lo mejor no van a ser 100 días, a lo mejor van a ser 2 semanas, dependiendo del tamaño de la organización, pero es fundamental que la persona que esté entrando adquiera eso de alguna manera, no es tan solo sacarle fotocopia al manual, ¿cierto? Y entregárselo, porque eso hacen, o que vean el video institucional, y con Claro. eso parece que lo O la tenés. cartilla con los valores, aquí están los valores, Claro, léalo. exacto, exacto. Tiene que vivirlo, tiene que entenderlo. ¿Qué implica? O sea, al Claro, ¿qué final es eso. implica? ¿Qué implica? ¿Qué implica entrar a una empresa que dice valor A o misión B? Ojo, que cuando uno decide una estrategia, todo esto va en marco de la estrategia, ¿no? Tener un Mm. propósito, tener una visión. Cuando uno decide una estrategia, también está diciendo que no va a tomar todas estas otras posibles. Y eso hay que mirarlo detenidamente. O sea, cuando una empresa dice, no, mi estrategia va a ser productos de calidad, ¿ya? Significa que entonces tolerancia cero, significa entonces evaluaciones, mediciones constantes, versus si una empresa dice, no, mi estrategia va a ser producción masiva, ok, entonces nos vamos a enfocar en otras cosas. Y son decisiones distintas a la luz de valores distintos que son el reflejo de la estrategia. Oye, El, eh, sí, adelante, ah, Gustavo. perdona, quiero comentar algo que Radomiro hizo mención aquí. Me imagino que a propósito del libro que se compró hace poco. Saludos, Radomiro. Dice, wow, interesante. Me ha tocado organizaciones que no saben cuál es su core business, más bien se enfocan en sus procesos de soporte. ¿Cuántas veces nos ha tocado? No sé si alguno de ustedes, a mí, yo ya estoy con 2 organizaciones en la actualidad que están en esa, donde el core business tiene que responderle a los procesos de soporte, porque los procesos de soporte le exigen datos. Oye, ¿sabéis que y los procesos de soporte le establecen los tiempos de contratación de personal, por ejemplo? Y no le preguntan al core, oye, ¿sabes qué? ¿Te sirven o no te sirven 60 días que me demore en contratar una persona? ¿Te sirve o no te sirve que me demore 3 semanas en la acreditación de un nuevo proveedor? Y es Es al que yo revés. creo, sí, es un poco gracioso, pero eso se da habitualmente, ¿o no? Porque yo siento que a veces esos procesos de soporte no entienden que están al servicio de esos procesos principales Eso. y no lo entienden así. Y la verdad es que como le exigen, les piden, se sienten exigidos y por lo tanto ponen sus muros y sus barreras, ¿ya? Sí, qué Y ellos increíble eso. con sus propias definiciones, que como tú dices, nunca se lo han preguntado a la razón de ser del negocio, ¿ya? Exacto. Entonces, es un tema ahí. Eh, Alexia, ¿algo iba a comentar o no? Sí, porque me toca súper de cerca lo que plantean. Pasa, y creen que en las Me está multinacionales pasando. nos pasa todo. El otro día conversando con un colega de Unilever estaba en la misma, así como, oye, crear un proveedor, me dijo, no, un par, hay que Claro. esperar 1 o 2 meses. Pero Eso, ahí es eso. donde aparecen, ¿por qué? ¿Por qué están esas barreras? Mírenlo así, ¿por qué está esa barrera? Bueno, porque esos proveedores tienen que pasar por un montón de filtros y que son, ojo, filtros que en ciertos lugares del mundo son fáciles, pero en otros no. Por ejemplo, nosotros buscando en Chile, una de nuestras marcas es Becron, ¿no? Probablemente todos aquí han pegado algo con Becron. Mm. No, yo amo Y Nomás Clavo, lo amo, bueno, entonces Haberex no más clave lo extraordinario. amo, lo amo. ¿Eh? Y estábamos buscando en esto de salir a buscar proveedores que cumplieran con nuestra visión, misión. Listo. Proveedor de arena que esté ISO 14001 o similar. Y la patada Sí. fue tremenda, porque al final llegamos a proveedor de arena legal. Y empezamos a buscar y a buscar y a buscar, y te empezáis a entender que hay ciertos mundos que es como, ok, esto no. ¿Cómo le meto una ISO 9001 a un tipo sorry, pero agarra a palazos su producto?
y al final encontramos uno, evidentemente a un precio exorbitante respecto al resto, pero que además tenemos que desarrollar. Y ahí es donde está la clave. Como tenemos una cultura organizacional que viene desde la matriz en Alemania, tenemos los recursos y el tiempo para desarrollar proveedores, Claro. que vamos a estar 3 años sufriendo, pero al cuarto ya empieza. Y esto, como son siempre temas de largo plazo, De largo plazo. hay que mirarlas. La estrategia es de largo plazo. Exacto. Jorge, Alexis, Gustavo, acá estoy viendo las preguntas. Adelante, adelante. Sí, no había tenido el minuto para poder, pero bueno, Radomiro había hecho una consulta que fue la que comentó Alexis. Acá está Ana Araujo, y leo textual. ¿Podemos decir que la mejor manera de definir estrategias e implementar culturas en una organización sería en formato B? Dice, entre paréntesis, top-down y bottom-up. Es Sí. importante escuchar la retroalimentación de los niveles inferiores de la organización que realmente llevan a cabo las actividades para que puedan contribuir a la definición de estrategias. Eso comenta Ana Araujo. Yo estoy súper de acuerdo con Ana. Es un tema que si el último eslabón de la cadena no sabe por qué está haciendo algo, estamos mal. Esa es la pregunta que le tienen que hacer a cualquiera. ¿Por qué estás? Y ya sale en la Biblia, ¿no? En algún minuto Jesús le pregunta a alguien qué está haciendo, pico piedra, y él le pregunta al lado qué está haciendo, construye una iglesia. Esa frase es brutalmente interesante y eso es estrategia. Si yo le pregunto a cualquier trabajador de la organización qué está haciendo, tiene que hablarme de la visión, de la misión o del propósito, de una u otra forma. Su aporte puede ser desde limpiar, desde hacer mantenimiento, desde vender, desde comprar, desde profesor de red. Pero ese es su aporte. Su trabajo es el propósito, la visión, la misión. Y es un elemento que hay que trabajarlo. Y aquí siempre como gran crítica y una especie de jugarreta que hacía cuando fui auditor. Sacaba al encargado de calidad y le hacía las preguntas a la alta dirección. Y ahí saltaba rápidamente que, ok, el encargado de calidad era el que se llevaba todo el peso y como, ahí está la estrategia de la empresa, ¿no? No, pues chicos, si la alta dirección tiene que entender que esto es un camino. Yo siempre digo, Alexis, que la estrategia se piensa arriba, pero se ejecuta en el día a día. Pero por Es decir, supuesto, la estrategia se está ejecutando cuando don Pedro sale en el camión, si estamos hablando de una pyme, cuando se está en la línea de producción, ahí se están ejecutando. Por lo tanto, es fundamental que la estrategia se operativice. No puede quedar enunciada en un bonito discurso, porque si no es una sola buena intención. Necesitamos operativizarla, que es uno de los verbos que a mí más me gusta. Operativizar, llevarla a terreno, ejecutarla. hagan una pregunta simple a cualquiera de sus trabajadores. Mm, Nómbrenme 3 objetivos de la empresa. claro. Y ahí te vas a dar cuenta de que hay empresas que francamente uno se cuestiona cómo llegaron a donde están. Ahora, eso yo creo que, no sé si por efectos millennials, pero va a cambiar. Los cabros más jóvenes vienen tomando decisiones de si trabajo o no trabajo en una empresa en función de qué hacen y cómo lo hacen y por qué lo hacen. Y ¿Qué eso va creen? absolutamente, absolutamente. Y eso, si la alta dirección no empieza a mirar que Claro. viene una fuerza de trabajo con valores Mm. supermercados, va a haber Lo- un choque interesante. Sí. Los tipos, la generación Z, viene con el chip de alinearse, ellos quieren alinearse a los valores de las compañías. Si hay una compañía que está o maltratando animales o si es vegano y no consume ciertos alimentos, etcétera, no está dentro de su parámetro. Y eso va a ser bien interesante. O Sí, yo depredan siempre el pienso. medio ambiente, cosas cuando yo Por siempre digo, ejemplo, exacto. pasan, hoy día los lolos, los más jóvenes, pasan por la góndola y miran el producto y miran Sí, la po. descripción del producto y le miran los sellos y le miran las membresías. O sea, hoy día la decisión del consumidor
es mucho más informada y más educada y en todos los ámbitos, en términos ambientales, de calidad, en términos de responsabilidad social, etcétera. Entonces yo creo que efectivamente la cultura y los valores de la organización y de muchas, y hoy día lo vemos también, están caminando en esa dirección. Lo que pasa es que tienen que ser operativizados, como dice el Gustavo, porque no sacamos nada con pregonar un determinado Claro. valor, como digo, orientación al cliente, pero resulta que ni te responden, no te devuelven el llamado cuando tú haces una consulta, se tardan lo que quieren en atender una inquietud que tú tienes como usuario o consumidor. Entonces ahí es cuando hay una desconexión, ¿cierto? Entre a veces esta cultura organizacional y las personas y la operativización de ella a través de las personas, porque Exacto. finalmente somos las personas los que operativizamos esa cultura organizacional. No son las máquinas. No. Entonces yo creo que eso ahí es claro. Perdón. Adelante, Romy. Hay otra consulta de Jennifer Vega. Pregunta, ¿cuál es la mejor estrategia para implementar la cultura de calidad? La primera, transparencia. Transparencia, transparencia, transparencia. Y luego de eso es vivirlo. La operativización que hablamos ahora. Hay algo que todos tenemos que empezar a mirar de una forma distinta. Y es que las decisiones que tomamos nos definen. Por ende, tenemos que actuar en consecuencia. Ese es un tema no menor. Y la estrategia 1 en B, o sea, top down, bottom up, súper de acuerdo. Y luego, todos los días, como decía Gustavo, cada decisión que se tome tiene que ser en esa línea. Y ojo que tus trabajadores y tus clientes van a estar mirando cada vez que tomes una decisión en una línea distinta. Y eso va a traer consecuencias. Antes, después, pero va a traer consecuencias. Yo quería aportar ahí a lo que preguntaron, es que yo creo que es clave, esta es mi visión del tema, yo creo que es clave, bueno, partir definiendo esos valores, definiendo las conductas o comportamientos a partir de esos valores, qué es aceptado, qué es no aceptado, y lo bueno que tienen las conductas y los comportamientos es que al ser observables se pueden medir. Por lo tanto, yo efectivamente puedo hacer una medición de la cultura de una organización. Hoy día hay herramientas, metodologías que te permiten medir cultura organizacional en función de una cultura que tú hayas definido como la cultura deseada o esperada, ¿ya? Que como digo, es a través de valores, de comportamiento aceptable o no aceptable dentro de la organización, que es lo mismo que hacemos muchas veces en seguridad, ¿o no? Que también medimos conductas, bueno, lo mismo lo podemos hacer en calidad y se hace en calidad, lo que pasa es que probablemente es menos difundido. Entonces, yo efectivamente puedo hacer una medición de cultura de la calidad en una organización a partir de una cultura predefinida deseada. Y obviamente ahí podrán salir brechas, como en todo tipo de medición, y yo podría trabajar esas brechas de cultura que puedan existir en la organización, como por ejemplo, como lo di hace un rato, oye, decimos que estamos orientados al cliente, pero resulta que nos demoramos todo lo que queremos en atender los requerimientos de los clientes. Bueno, habrá que trabajar sobre eso, porque uno puede medir esas conductas. Entonces yo creo que eso es clave, ¿ya? Una buena definición de cultura a partir fundamentalmente, pero no exclusivamente a través de valores y comportamientos, y después una buena medición de esa cultura al interior de la organización. Sí. Una, para complementar, una práctica que yo he aplicado y me ha dado muy buenos resultados es hacer partícipe a la gente. Y yo creo que en los últimos 10 años la forma de hacer gestión ha cambiado completamente y algunas han cambiado bastante, bastante bien y otras están ahí tratando de amoldarse, pero el hacer, hacer una organización más partícipe eh, a niveles operativos también, de cómo harían ellos desde su perspectiva a propósito de picar piedras o construir una catedral, cómo yo desde mi puesto de trabajo contribuyo con la calidad, por ejemplo. ¿Ya? El armar mesas de trabajo. Fíjate que hace un tiempo atrás, hace un par de meses, retomé la lectura de los círculos de calidad, que Mm. son geniales. Sí. Son geniales.
¿Cómo hoy día uno, armando esos círculos de calidad con la cultura antigua, hoy día perfectamente uno podría construir cosas espectaculares dentro de la organización? Construir o desarrollar O cultura, desarrollar, claro. desarrollar o Creo ir que sí. perfeccionando esa cultura, no solo construirla, sino que irla desarrollando en la Exacto. organización. Son pequeñas prácticas El, que nos pueden ayudar. por ejemplo, los círculos de calidad, nosotros le llamamos los Quality Circle Meeting, QCM, ¿Ya? lo hacemos una vez al mes y se reúne el 100% de los jefes de proceso. Y sé que una instancia que Mira, terminó siendo casi un SOP. O sea, yo ya, creo que el Sales and Operation no funciona tanto como esta, porque están toda la cadena de suministro, el supply chain qué completo, buena. incluyendo ventas, y empiezan cada uno muestra, y aquí parte lo que pide la norma, que te hagas cargo. Claro, Entonces, cada jefe de proceso muestra sus indicadores mira, y hay 2 o 3 preguntas que hacemos. ¿Qué cambió? ¿Qué necesita de otra área? ¿Y qué riesgos avisó? Esas son 3 preguntas que tiene que ir respondiendo todos los meses. Y en eso al principio no estaban en blanco, etcétera. Pero de a poquitito empezaron oiga, ¿sabe qué? Necesito mayor agilidad en esto, lo que decía Jorge. ¿Sabe qué? Los transportes al sur se están demorando más. Y empezamos a identificar problemas, riesgos, y esa mm, reunión terminó siendo casi un supply chain completo, un SOP completo. Súper entretenido. Y mira. hice ese mismo análisis. Oye, si los círculos de calidad creados hace 50, más, Sí, po, sí. 70 años, son perfectos. Sí, han Y la cambiado visión de de la nombre. A veces son los círculos de calidad enchulados, 2.0 Claro, en el hoy, sí, pero claro, finalmente la esencia es la misma, ¿o no? es lo mismo, es júntense a identificar riesgos y veamos cómo los disminuimos. Y ya está. Sí. Oye, en términos de desarrollo de cultura, igual yo digo que hay que empezar a hacerle más honor al Día de la Calidad. En el mundo de la seguridad, yo siento que sí, hacen muchas más cosas para desarrollar cultura que en el mundo de la calidad. Yo lo observo porque también estoy muy vinculado con ese mundo y siento que ahí se aplican más herramientas, estrategias o iniciativas para desarrollar cultura. Unas serán más efectivas y otras menos, sin duda, pero aplican muchas más herramientas que lo que hacemos nosotros en el mundo de la calidad. Yo siento que a veces nos quedamos un poco cortos en el mundo de la calidad. Por ejemplo, ellos celebran el Día de la Seguridad. mm, Pocas organizaciones veo que celebren el Día de la sí, Calidad. Desde el año 90, la ONU definió que el segundo jueves de cada noviembre, de cada año, de noviembre, es el Día de la Calidad. Y la verdad es que se le da poca relevancia e importancia a ese día. mm, Y tú ves que en el mundo de la seguridad hacen la semana de la calidad con sí, actividades, con Sí, lúdica, porque la lúdica igual ayuda a la recordación, ¿cierto? sí, Etcétera. sí, claro. claro. En cambio, en el mundo de la calidad, siento que nos quedamos cortos en ese Somos ámbito. Y creo que empaquetados. eso también es Mm, cultura, ¿me entiendes? ¿No? sí, Eso igual es absolutamente. cultura. ¿Sí? Yo creo que Sí, hay que reflotar esas cosas, hay que darle vida a esas cosas. sí. Mira, a propósito de lo que dice, me adelanté, Romy. Voy a leer lo que dice Alejandro García. ¿Ya? Dice, ¿cómo puedo realizar estrategia si la gerencia y los líderes de la organización no están comprometidos y ¡Oh! solo No se utilizan puede. y, y- No se puede. y solo utilizan la calidad como un mal necesario? Si la cabeza no está convencida, Sí, no, no da. estamos mal, estamos mal. No da. El, Pero el, algunos no les gustan, pero a lo mejor hay que llevarlo ahí a un taller vivencial a esos gerentes para tratar de alinearlo, ¿no? mira, es que de nuevo, todo depende, siempre la alta dirección para mí es súper importante. Un ejemplo que nos pasó el año pasado. Hay una empresa que se llama Essity. Essity tiene papel higiénico, toalla higiénica, en esa línea. Y ellos tienen un tema de la calidad súper, súper fuerte, al punto que tienen una semana de calidad y nos invitaron como proveedores a que fuéramos a exponer el área de calidad de todos sus proveedores, fueran a exponer sobre calidad de su empresa. Fue exquisito. Yo te juro que me sentí en algún momento y dije, oye, no sé si una universidad ha juntado a tanto profesional de la calidad alguna vez, a que hagamos esto, conversemos. Y empezamos a mirar ideas, esta cosa, la rueda ya se inventó. O sea, hay que ver quién le resulta más, menos, mejor, distinto de ir haciendo las cosas. Y me encantó la semana de la calidad de Essity. Y por eso lo saqué, Jorge,
porque efectivamente uno siempre mira con ojos libidinosos a los de prevención de riesgo que hacen muchísimas cosas. Y como que, no, yo digo, somos muy empaquetados. Entonces, esa semana la calidad se la celebro a ese. Oye, ellos hacen concursos, teatro, usan estrategias para vincular a las familias en el tema de la Claro, seguridad, usan símbolos de alto impacto, hacen videos, hacen storytelling, hacen talleres vivenciales, celebran su día. Nosotros en el mundo de la calidad nos quedamos así como cortos, que lo mismo lo podríamos hacer y sí, customizar al mundo de la calidad y nos quedamos como cortos en ese ámbito. ¿Sí? sí. Hay que sacarse la corbata. Un comentario respecto a lo que dice Alejandro. Si los líderes no están comprometidos con la calidad, yo creo que en definitiva no están comprometidos con los clientes. Y eso es corta, sí. ¿Ah? Sí, Y si no totalmente están de acuerdo. comprometidos con los clientes, no sé qué Cerremos están por haciendo fuera. ahí. Claro, claro. Sí. Mira, acá Está tengo complejo. dos preguntas. Bueno, más que una pregunta, es como una reflexión de Radomiro. Dice, ojo, creo que geográficamente no todas las organizaciones en Chile definen la calidad como un elemento estratégico, a mi parecer. Y eso está en directa relación con las disciplinas profesionales y, por tanto, con quienes lideran esas decisiones importantes. Por ejemplo, en el sector público, bombardeado por contadores, administradores públicos, etcétera, que no tienen en su ADN la calidad y su filosofía japonesa de calidad. Mm. Esa es la opinión de Radomiro. Por Ya, otro pero lado, que, Rodolfo Neretti comenta, dice, ¿cómo se afecta o cambia la calidad en el nuevo concepto de trabajo cambiado por la pandemia? ¿Trabajo en casa u otro? ya, yo creo que yo voy a opinar por la primera, a ver, o dar una idea en realidad. Radomiro, por eso creamos este diplomado, ¿sí? Para todos ellos. Y lo otro es que yo creo que calidad no tiene que ser un electivo, debe ser Exacto. Debería tiene ser que ser transversal. Transversal, sí. una asignatura dentro de las mallas de cualquier disciplina. Y lo Sí. digo muy convencido de ello, ¿ah? Totalmente de acuerdo. Un ¿Ah? médico tiene que estudiar Sí, calidad Sí, porque sí. se le echan absolutamente. a perder los remedios porque no sabe gestionarlo. Entonces quizá hay un tema, una reflexión también de base para las universidades, qué sé yo, para mirar sus mallas y en el fondo de qué manera se está insertando el tópico que puede tener distintas aristas en los distintos programas de estudio. ¿Sí? Sí. Y la segunda se la dejo a ustedes, colegas. Mira, la segunda yo creo que hasta para mí, pandemia vino hasta a mejorar la calidad en Mm. el caso de gente, porque el trabajo en remoto, nosotros ya veníamos con home office desde el 2010, por lo tanto para nosotros no fue tanta sorpresa, fue aumentar el día en home office. Pero empezamos a utilizar herramientas como Zoom, Teams, Google Meet, que de verdad las agradezco muchísimo, porque eh, hizo que pudiéramos comunicarnos de manera muy rápida y ir dejando además evidencia de todo lo que hacemos. Por ejemplo, nosotros tenemos una reunión diaria, todos los días a las 8:30 de la mañana, y esto es muy parecido a las metodologías ágiles. Todos los días, 8:30 de la mañana, el equipo calidad completo se reúne y hacemos una revisión de los indicadores del día anterior, mails importantes que haya que responder, pensando precisamente en tiempos de respuesta o similar, y cualquier otro elemento que pudiera ser un riesgo para los indicadores del día en curso. Eso nunca lo logramos en presencial y ahora lo usamos durante toda la pandemia y ahora se quedó. Ya volvimos a un sistema flexible de trabajo, pero la reunión de las 8:30 es sagrada y sé que es tremendamente útil el poder ver los riesgos del día, el poder ver las urgencias del día y qué cosa es hacer de repente una sintonía fina, el colgar el teléfono, llamar a otra persona, arreglar algo y listo. Algo que antes te hubiera tomado mucho tiempo, ahora te toma nada, porque la cercanía que llegó con Teams y similares es brutal. Antes hablarle a un gerente era como 3, 4 niveles por encima tuyo, era como raro. Hoy en día por Teams lo ubicáis, le escribí un chat, hola, ¿podemos hablar? Sí, ¡pum! Vamos. Y eso hay que entenderlo, de nuevo. Sí. Vino a cambiar,
vino a cambiar las formas. Y el que no se sube al carro de la digitalización, el que no se sube al carro, ojo, de los home office, hay empresas que están perdiendo trabajadores porque el trabajador está exigiendo el home office. Te preguntan en la Pero entrevista, si ¿es es remoto? parte fundamental, Sí. es clave. De hecho, hay un meme que salió que estaban los renos de Santa, así como había un reno discutiendo con Santa mientras todos los otros estaban juntos y estaban diciendo, Lo vi. estamos esperando home office, queremos trabajo remoto. Ok. Pero es que es cierto, o sea, si ninguna empresa, evidentemente las que tienen que estar justo al lado, paran, no hay nada que hacer, pero todo el resto se puede trabajar en home office y saquémosle ventaja a la digitalización. Es un cambio de contexto. Es un cambio de contexto. Absolutamente. Y por lo Alexis, tanto hay que Gustavo, adecuar. oye, ya se nos pasó una hora, podríamos estar aquí mucho más conversando del tema. Yo quiero que les voy a dar un tiempo a ambos para que redondeen con una idea final. Yo simplemente aprovechar de agradecer la súper, hiper buena disposición de Alexis. Alexis, para mí ha sido un placer después de muchos años. Develaste mi edad, pero no hay problema, no tengo ningún problema con ello. Pero no, te agradezco. Un abrazo ahí a la distancia. Gracias por tu buena disposición y por querer compartir tu experiencia con todos los que estamos aquí en este salón. Así que te debo una y mil, ¿vale? Y a Gustavo Canepa, que es profesor de nuestro programa, a Gustavo lo van a encontrar dentro del programa del diplomado. También, como siempre, Gustavo, hace muchos años también que nos conocemos, ya no recuerdo cuántos, pero siempre con tu mejor disposición para apoyar las distintas iniciativas de la universidad y los distintos programas de la universidad. Así que también estoy al debe contigo. No sé, un minuto cada uno para que redondee alguna idea, alguna reflexión. Partimos con Alexio, ¿no? Dale. Dale. Mira, algo que salió en nuestra conversación y es precisamente, hay dos miradas que hay que tener. La primera mirada es, mientras existan incidentes, derrames, producto no conforme, reclamos, todos los que estamos en el mundo de calidad, ambiente y seguridad, tenemos trabajo. Por lo tanto, no hay que quejarse tanto de eso. Primera reflexión en simple. Segunda reflexión, todos están unidos. Y eso también hay que entenderlo, que cuando hablamos del concepto de gestión de riesgo, es precisamente velar por producto conforme, limpio, seguro al medio ambiente, que llegue en tiempo a los clientes. Y que la calidad ha ido por distintos momentos, ¿no? Pasamos el momento del control, después llegó el momento del aseguramiento, y hoy estamos, yo diría, pasando el momento estadístico. Desde que la General Electric dijo, oye, esta cosa de Six Sigma es tremendamente potente y nos empezamos a llenar de Green Belt, Black Belt, Mega Black Belt. Flower Belt. ¿Cuánto? Ese no lo había Flower escuchado. Belt. No, Power Flower Belt. Belt. Flower. Flower. Pero hay una metodología que es tanto más antigua, que es el Lean. Para mí Lean es algo clave y me encanta que en el programa esté Lean. Porque independiente del trabajo que hagas, del tamaño de la empresa que estés, Lean Manufacturing te funciona. Yo tengo un Kanban en mi cocina, en mi despensa. O sea, mi hija sabe, aparece una hojita cuando te dice, cuando llegue esta hojita a la leche, avísame a comprar. Porque no quiero que alme sin leche. O sea, podemos aplicarlo a cosas súper, súper simples. Entonces, estudiar Lean, estudiar Six Sigma, y ojo, la ISO 9001 yo la doy como el desde. Ojo con eso. Para mí estar certificado ya es desde. Lean Six Sigma es lo que viene, hay que darle súper, súper duro a eso y entender que la capacitación continua es base. 3 años, chicos. 3 años son lo que están mirando los reclutadores. ¿Qué estudiaste o qué hiciste los últimos 3 años? De ahí para atrás, a usar. Gustavo, tu Oye, minuto. sí, yo me quedo con la conclusión de que vamos a tener que hacer un podcast. Ok, Qué buena. ya, buena idea. Un pod- Innovando, calidad, innovando. calidad, cheese and wine. Así le pondría. Pues ya. Me noto, me noto. Y lo Oye, tiramos en alguna red social y hacemos un exacto, conversatorio, invitamos ahí. exacto. Oye, no, agradecido de ponernos a conversar estos temas, gracias a los asistentes también. Yo me quedo con tres, como con tres ideas fuerza. Una, que lo aprendí hace un tiempo atrás, que tiene que ver con uno de los principios del Toyota Production System, que es
calidad de primera intención. Y eso yo lo traduzco como mi primera intención, y eso lo asocio a esto de que todos los profesionales deberíamos aprender de calidad. Mi primera intención como profesional y como persona es hacerlo de calidad. ¿Ya? Por lo tanto, todos deberíamos tener instalado el chip de calidad, de hacerlo porque alguien lo está recibiendo. ¿Ya? Segundo, la calidad la construimos entre todos. ¿Ya? No es privilegio o no es desafío de algunos, ¿no? ¿Ya? Y la importancia de adecuarse a los cambios de contexto a propósito de esto de la pandemia. ¿Ya? Le quiero mandar un saludo especial a Fidias López, que nos está viendo seguramente de La Serena, y por ahí estaba, no pudimos contestarle, pero San Cristian Lucero Vicente, estaba Tagua, Tagua, sí, San Vicente Tahuatahua. sí, Fíjate, sí, el sí. cambio de contexto nos permite justamente estar reunidos y seguramente hay asistentes de distintos lugares de Chile escuchándonos. Y eso Sí. yo creo que es tremendamente potente. Romy, usted cierra, palabra al cierre. Yo mi reflexión me la dejo en la interna, pero estoy de acuerdo con mis colegas. Por Solo tiempo agradecer. simplemente. Sí, Romy. solo agradecer la asistencia. En un par de días vamos a hacer llegar esta grabación, ¿ya? Y bueno, voy a dejar mi correo en caso que alguien necesite, porque hubieron varias consultas que no las pudimos comentar. Entonces voy a dejar mi correo para que me las puedan hacer llegar y yo después las hago llegar, Jorge. Bien, excelente. ¿Sí? Súper. Estamos entonces, nos despedimos de todos los que se unieron ahí, ¿sí? Agradecemos a todos la asistencia. Gracias, Romy, por todo, Un ¿sí? placer. Un placer, que estén bien. Chao, Gustavo, Nos Alexis, vemos, Jorge. Un gracias. abrazo. Ahí va Éxito. el chat, ahí Alexis, va un el correo, placer. ¿no? Igual. Sí, Adiós. ya, ok, un Sí, gusto, ahí gracias dejé el por todo. correo. Bien, Chao, Romy. Romy. Muchas Chao, gracias, chao, que que estén estén muy bien. bien. Gracias a Chao, todos, chao, que tengan igual. buen término de semana.